La muerte de Pedro Joaquín Chamorro está rodeada de misterios. Ya en una ocasión se quisieron reabrir las investigaciones, pero quien quiera que haya ordenado este asesinato supo evadir la justicia terrenal, aunque con su acto, quizás sin pretenderlo, dio a un pueblo oprimido el coraje de luchar. Para 1977, el pueblo sabía a través de las publicaciones del diario La Prensa que los Somozas eran dueños de más de 100 empresas que los hacían poseer una fortuna multimillonaria, que uno de esos negocios de los que eran socios era Plasmaféresis, empresa dedicada a aprovecharse de la pobreza de miles de nicaragüenses. También sabían de las matanzas en las montañas ejecutadas por el Chiwin para neutralizar a las guerrillas. Cualquier ciudadano nicaragüense, de acuerdo al artículo 154 del Código Penal, puede acusar al que pusiera en peligro la vida o la salud de una persona. Eso había ocurrido por 45 años en el país. Aún así, Somoza contaba con el respaldo de Estados Unidos, hasta que asume la presidencia Jimmy Carter, con una política exterior menos agresiva. Un infarto que sufrió el dictador nicaragüense ese año también hizo pensar en posibles sucesores. Pero Joaquín pasó a ser, más que nunca, una amenaza para la dictadura de Somoza. Siempre fue, obviamente, quien emblematizaba todas las resistencias contra la dictadura desde finales de los años 50, pero sobre todo a lo largo de los años 60 y 70. Es por eso que tras su asesinato el primer sospechoso es el presidente Anastasio Somoza Debayle. El segundo, su hijo, el Chiwin, a quien no le gustó nada que Pedro denunciara las matanzas de la EBI, pero las investigaciones solo revelaron a los autores materiales: Silvio Peña, Domingo Acevedo, Silvio Vega y Harold Cedeño, quienes en sus múltiples versiones acusaron a Pedro Ramos, socio principal de Plasmaféresis, cuyo vínculo no se pudo establecer. El autor intelectual sigue impune. Pues a mí me resulta casi, y para los que vivieron esa época, casi imposible creer de que en este país pudiera ejecutarse una cosa de esa sin que Anastasio Somoza estuviera enterado, porque en el mundo oficial y a veces en el mundo no oficial no se movía una hoja en este país si no estaba Somoza Debayle moviéndola. Si fue solo el Chiwin a espaldas de su papá, si su papá se dio cuenta y no se opuso, eso ya, digo, que da como los grandes misterios de estos crímenes como han ocurrido, como el de Kennedy, el de Lincoln. Yo nada más puedo hablar por mí. En mi familia somos diferentes. Yo te puedo decir lo que yo pienso nada más. Yo creo que Somoza Debayle no sabía nada de la muerte de mi papá. Yo creo eso. Es posible que gente en el gobierno, pues, incluyendo Pedro Ramos, que era socio de él en la Plasmaféresis, pues, hayan hecho todo este paquete, ¿verdad?, para conseguir a los asesinos materiales. Por muchos años, Pedro Joaquín Chamorro había recibido amenazas, pero supo seguir su lucha a pesar de eso. A pesar de que no éramos ajenos a la realidad de lo que estaba ocurriendo y de lo que le ocurría, sí tenía la facultad de separar las cosas, o sea, de separar el temor o de separar las amenazas de la vida particular, pues, y de la vida de todos los días. Mi papá cada jueves iba a los estrenos del cine, o sea, es que eso no se lo perdía, ¿me entendés? O cuando vivíamos ahí por San Sebastián, cada lunes estaba en la pulpería comprando los paquines. Un periodista extranjero le pregunta: ¿y usted tiene miedo frente a las amenazas que ha recibido? Y entonces Pedro Joaquín, con una gran serenidad, con un gran aplomo, contesta diciendo de que sí, pero cada quien es dueño de su propio miedo. Esa frase de Pedro Joaquín lo caracteriza. Su vida familiar entonces estuvo ajena a su vida política. Su foto más simbólica es esta, tomada por su hijo mayor en los escombros de la vieja Managua. Pero igual se le puede ver en motocicleta, navegando en lancha por el lago o jugando en el jardín con sus hijos y sus mascotas. Así como a veces era severo en sus juicios, sobre todo en sus juicios políticos,
era un hombre bromista y protector. Esas dos características yo las podría ubicar en el lado personal. Le encantaba bromear, gozaba dando bromas. Aquella imagen del 10 de enero de 1978 fue para muchos el principio del fin de la dictadura. Sin duda la muerte de Pedro Joaquín fue un detonante porque la gente se conmovió, pudo ver la ferocidad del régimen que luego después se incrementó con la masacre de jóvenes, con los muertos que tiraban en la Cuesta del Plomo, el hecho de que todo joven era visto como sospechoso, como posible guerrillero, y la guardia se ensañaba en todos los jóvenes del país. Y esa misma noche, cuando se le trasladó el féretro al diario La Prensa, porque iba a haber un velatorio en las instalaciones del diario La Prensa que no se pudo llevar a cabo porque entonces se desbordó el pueblo, hubo incendios en la carretera norte, en varias plantas industriales, etcétera. La guardia nos lanzó bombas lacrimógenas cuando íbamos caminando por la carretera norte con el féretro hacia La Prensa. Ahí estuvo una noche velado en La Prensa, antes de su viaje a su morada final, que fue el cementerio. Y en el cementerio aquello fue tremendo, fue apoteósico, pero también hubieron tiros. Eso más el asesinato sangriento del periodista estadounidense Bill Stewart a manos de la Guardia hizo a Somoza perder todo respaldo y huir en julio de 1979. En el libro Los días de Somoza de Fabián Medina, el periodista hace una entrevista a Anastasio Somoza Portocarrero, el Chihuín, quien asegura que su papá no estuvo involucrado en el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que por el contrario lo protegía porque sabía que lo culparían, y confiesa que se preocupó mucho por las consecuencias de ese crimen. Deja también entrever que esto convenía más al Frente Sandinista. Lo cierto es que, vivo o muerto, este incansable opositor logró su propósito de liberar al país de aquel dictador, y su nombre y legado vivirán por siempre en el corazón de un pueblo que aprendió de él el valor de la libertad. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal es uno de los personajes más importantes del siglo XX en nuestro país. Sus verdaderas convicciones de paz, democracia y respeto deben ser el legado más preciado del periodismo nacional, y su lucha enérgica y despojada de intereses personales deben ser ejemplo para la nueva y poco apreciada clase política nicaragüense. Esto fue Mi Vida, Mi Historia. Soy Jennifer Ortiz. Gracias por habernos acompañado y como siempre los invitamos a estar pendientes el próximo domingo de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.